La doctora Claudia es internista, cardióloga y epidemióloga del Departamento de Cardiología Clínica de la Fundación Shayo, aquí en Bogotá. La doctora nos va a hablar del impacto en la conducta de un reporte de SPECT cardíaco. Bienvenida, doctora. Muy buenos días. Cuando el doctor Murgueitio me hizo el honor de invitarme a dar esta conferencia, pues me puse a pensar qué le puedo yo decir a un auditorio tan selecto en un congreso iberoamericano donde predominan médicos nucleares que con seguridad saben mucho más en profundidad sobre el SPECT que yo. Y pensé que la mejor forma era mostrarles a través de mi vida cotidiana, de mi quehacer como cardióloga, cómo los resultados del SPECT impactan en las decisiones que tomamos con los pacientes. Para esto, dividí mi charla en el siguiente contenido. Una pequeña introducción, vamos a ver el impacto en pacientes con sospecha de enfermedad coronaria, cómo nos ayuda en la toma de decisiones en pacientes con enfermedad coronaria ya conocida, tanto en estratificación de riesgo como enfoque terapéutico. Vamos a explorar otros escenarios y llegaremos a algunas conclusiones importantes. Las imágenes de perfusión miocárdica por SPECT son una modalidad de gran utilidad en la práctica diaria en la cardiología. Nos permiten tomar decisiones más asertivas en diferentes escenarios, como diagnóstico, estratificación de riesgo, intervencionismo, determinación de viabilidad, entre otros. En nuestro ejercicio clínico, los resultados de los informes que ustedes realizan tienen un gran impacto en la conducta que tomamos frente a los pacientes individuales, como les mostraré. Nos ayudan a guiar la terapia y evaluar su efectividad. Son fundamentales. Veamos diferentes escenarios. El primer caso, tomado de la vida real. Como cardióloga, entonces, empieza mi día, voy a consulta externa y mi primer paciente es un hombre de 70 años que acude a la consulta por episodios de dolor torácico de 5 minutos de duración, de características mal definidas que se den espontáneamente, y él me dice que lo presenta desde hace 3 meses. En este periodo no ha cambiado en el patrón de presentación. El señor es hipertenso y dislipidémico y hace 2 años le hicieron un reemplazo total de rodilla por osteoartrosis degenerativa. Al examen no le encuentro ninguna alteración significativa y le tomo un electrocardiograma que tiene criterios de voltaje para hipertrofia ventricular izquierda con infradesnivel del segmento ST y onda T negativa simétrica en B4 a B6, probablemente como signos de hipertrofia y sobrecarga del ventrículo izquierdo. Ante esta situación clínica, como internista, como cardióloga, debo hacer una probabilidad de que este paciente tenga enfermedad coronaria como motivo de su dolor torácico. Lo podemos hacer de manera empírica, de hecho ese es un ejercicio que hacemos de manera cotidiana sin ser conscientes de ello, pero podemos utilizar herramientas como escalas que nos permiten objetivar más este cálculo. De esta manera podemos definir que la probabilidad de nuestro paciente es baja y no merece la pena explorar más allá, o hay una etiología muy clara diferente a la coronaria. Podemos decir que la probabilidad es intermedia, o podemos decir que con una alta posibilidad nuestro paciente es coronario. El algoritmo más conocido tal vez es el de Damon y Forrester, que fue basado en el estudio CAS en los años 70. Este algoritmo hace un cálculo de probabilidad pretest basado en las características del dolor, la edad y el género. Aunque tiene muchos detractores hoy en día porque las condiciones han cambiado en cuanto a manejo farmacológico y perfil de riesgo de los pacientes, es el más utilizado y de hecho es el que se encuentra disponible en las guías de práctica clínica, tanto europeas como norteamericanas. Si seguimos el caso de nuestro paciente, tendría una probabilidad pretest de 69% que lo ubicaría en una categoría de probabilidad intermedia. De esta forma, también las guías nos sugieren que sería fundamental para modificar esa probabilidad a alta o baja hacer una prueba no invasiva que nos permita tomar decisiones. Hay muchos artículos que evalúan las características operativas de los diferentes métodos para determinar cuál es el desempeño de cada una de las pruebas. Les traje uno únicamente como ejemplo. Esta es
una revisión sistemática de la literatura publicado en JACC en 2012, que tuvo como objetivo determinar la exactitud de los 3 métodos más utilizados de perfusión, SPECT, PET o resonancia para el diagnóstico de enfermedad coronaria. Fueron estudios realizados entre 1990 y 2010, incluyeron 166 artículos que cumplieron con los criterios de selección establecidos, que englobaban más de 17.000 pacientes. La mayoría de los estudios fueron realizados con SPECT. No hubo datos suficientes sobre perfusión con eco o TAC para análisis. ¿Qué encontraron? Los 3 métodos diagnósticos tenían una alta sensibilidad, concretamente el SPECT 88%, con unos intervalos de confianza entre 88 y 89%, y una especificidad de 61%, un OR de 15.3. Los autores concluyen que los 3 métodos muestran una alta sensibilidad y un amplio rango de especificidad. Este concepto podemos aplicarlo teniendo en cuenta que un examen altamente sensible, cuando es negativo, prácticamente nos ayuda a descartar la enfermedad. El SPECT fue el más utilizado y el más extensamente validado, aunque el PET tuvo mejor rendimiento. Finalmente, los autores concluyen que la decisión del uso depende del contexto local de cada paciente. Estas son las curvas de características operativas del receptor. Miremos que el área bajo la curva ROC para el SPECT es cercana a 0.9, que tiene un muy buen desempeño. Podemos decir entonces que el estudio del dolor torácico se debe realizar por medio de estrategias que optimicen el proceso diagnóstico para reducir el porcentaje de estudios falsos positivos y falsos negativos, con una mala clasificación consecuente y todo el impacto que esto tiene en nuestros pacientes, como la realización de un cateterismo que tiene efectos adversos o incluso una intervención que podría no modificar la probabilidad de muerte. Partimos de una probabilidad pretest basada en la prevalencia de enfermedad coronaria de acuerdo con los síntomas, la edad y el sexo, en este caso intermedia a alta, y ante la incapacidad de nuestro paciente de hacer ejercicio, una prueba de imagen con estrés farmacológico sería la mejor opción. Recomendaría incluso un estrés con imágenes cuando la probabilidad pretest es de 65 a 85%, como en este caso. Veamos las diferentes características operativas de los exámenes de perfusión más utilizados. En los diferentes estudios, el SPECT de esfuerzo con estrés tiene una sensibilidad entre 73 y 92% y una especificidad entre 63 y 87%. Y con vasodilatación con fármacos, la sensibilidad es de 90 a 91% con una especificidad de 75 a 84%. ¿Qué dicen las guías al respecto de nuestro paciente? Se recomienda una prueba de imagen con estrés como método inicial para el diagnóstico de cardiopatía isquémica estable si la probabilidad pretest es de 66 a 85% o la fracción de eyección es menor de 50% en un paciente sin angina típica. Se recomienda una prueba de estrés con imágenes para pacientes con alteraciones electrocardiográficas en reposo que impiden la adecuada interpretación de los cambios electrocardiográficos durante el estrés. Entonces, podemos decir que nuestro caso particular tiene una recomendación clase 1 con un nivel de evidencia B. Podemos entonces afirmar que en el caso particular de nuestro paciente, el resultado de la prueba impacta la toma de decisiones al modificar de manera significativa la probabilidad post-test de enfermedad coronaria. Si la perfusión me es informada como positiva, consideraría que mi paciente tiene una alta probabilidad post-test y ya entraría a definir la pertinencia de hacer estudios adicionales para confirmar el diagnóstico como arteriografía coronaria. Si la perfusión miocárdica en este escenario es negativa, la probabilidad post-test sería baja y buscaría evaluar otras causas de dolor torácico. Pero no solamente me sirve en este contexto que sea positiva o negativa, me aporta información complementaria sobre la magnitud de la posible isquemia, ya más adelante vamos a detallar un poco más ese tema, y la fracción de eyección, la presencia de dilatación durante el estrés, otras herramientas que también me permiten perfilar de manera más precisa el riesgo de mi caso individual. Entonces, nuevamente el algoritmo que nos muestra las guías, un paciente con probabilidad pretest de 66 a 85% o con fracción de eyección reducida, sin isquemia, considero otras causas de dolor torácico. Si tiene isquemia, considero estratificación no invasiva.
Bueno, entonces salgo, acabo mi consulta y me llaman de urgencias. Tengo una interconsulta. Y en esa interconsulta me encuentro con un señor de 60 años que consulta por presentar dolor torácico que se inició hace 4 horas, opresivo y radioada maxilar inferior de 30 minutos de duración. Este paciente no tiene historia de enfermedad coronaria previa, es fumador e hipertenso, viene tomando losartán. Al examen físico lo encuentro hipertenso, 160/80 de presión arterial. Le tomo electrocardiograma que es normal y una troponina inicial normal. Tengo un paciente que claramente debo sospechar la presencia de enfermedad coronaria. ¿Cómo lo estratifico? Le hago una prueba de esfuerzo, le hago un ecoestrés con ejercicio, un ecoestrés farmacológica, una perfusión en reposo, una perfusión en ejercicio, llamo hemodinamia. Bueno, veamos qué dice la evidencia. Hay muchos estudios también sobre perfusión miocárdica en estudio de dolor torácico. Tengo la doctora Merlano, que es experta en costo-efectividad para dolor torácico en urgencias, y el doctor Wolsinski nos va a hablar una charla específicamente de ese tema, entonces no me voy a detener, pero sí quería hablar un poco al respecto para demostrarles el impacto que tienen ustedes en este contexto. Entonces, les traje a colación este estudio, que es un experimento clínico controlado que fue realizado en 7 centros y tuvo como objetivo evaluar si la perfusión en urgencias como estrategia de evaluación de isquemia aguda en ausencia de cambios eléctricos mejora la toma de decisiones de los emergenciólogos y los cardiólogos. Se incluyeron 2.475 pacientes que tuvieran dolor torácico sugestivo y isquemia aguda y electro normal o no diagnóstico. Fueron aleatorizados a 2 grupos. Uno, evaluación usual, y en el otro se hacía un uso suplementario del SPECT. Los pacientes eran llevados a SPECT en reposo y el informe se les suministraba al médico tratante para involucrarlo en el algoritmo de toma de decisiones. El desenlace primario fue la decisión apropiada sobre hospitalizar o dar de alta desde urgencias. ¿Qué encontraron los autores? Entre los pacientes que tenían infarto o angina inestable, diagnóstico claro, no hubo diferencias significativas en la toma de decisiones con la perfusión, pero en los pacientes en quien este diagnóstico no era claro, una perfusión normal redujo de manera significativa las hospitalizaciones innecesarias y la derivación a cateterismo cardíaco también innecesario. Las guías nos recomiendan, en el contexto de una sospecha de síndrome coronario sin supradesnivel del segmento ST o angina inestable, o en una unidad de dolor torácico, como recomendación clase 2A, en pacientes con sospecha de enfermedad coronaria con electro y troponina normales, sin historia de enfermedad coronaria, es razonable realizar angiotomografía como un nivel de evidencia A o perfusión en reposo para excluir la presencia de isquemia, nivel de evidencia B, dependiendo de la disponibilidad de los recursos. Consideran también clase 2A como razonable en pacientes con sospecha de enfermedad coronaria que tengan electro y troponina seriados normales la realización de perfusión miocárdica con estrés antes del egreso o en las 72 horas luego del mismo con un nivel de evidencia B. Estas pues, son las guías de medicina nuclear donde mencionan igualmente la pertinencia de la realización de SPECT en reposo cuando hay una troponina inicial equívoca o una elevación única sin evidencia adicional de síndrome coronario agudo, y como prueba en reposo y posejercicio cuando las troponinas seriadas y los electrocardiogramas no son normales o limítrofes. Acabo de pasar revista en urgencias y me voy al piso. Y me encuentro con una mujer de 56 años con historia de enfermedad coronaria aterosclerótica sometida hace un año a angioplastia e implante de stent en la arteria coronaria derecha. FEBI previa de 50%. Se encuentra hospitalizada porque describe desde hace un mes episodios de dolor torácico desencadenados con la actividad física moderada, no ha tenido síntomas en reposo. Está tomando ASA y clopidogrel, había suspendido los betabloqueadores porque decía que le daban frialdad en las manos y cuando se levantaba rápidamente sentía mareo.
Al examen físico no le encontré ninguna alteración significativa y el electrocardiograma mostraba la presencia de necrosis inferior con troponina seriada negativa. Solicito una perfusión miocárdica en reposo y posejercicio. ¿Por qué? El SPECT es un método útil para la estratificación no invasiva de riesgo que me permite identificar a los pacientes con mayor probabilidad de muerte o infarto. Una prueba de perfusión normal, aun sabiendo que el paciente tiene enfermedad coronaria, se asocia a una tasa de muerte cardíaca e infarto de miocardio de menos de 1% por año, que es casi tan baja como en la población general. Los defectos de perfusión inducidos por estrés, los que tienen compromiso de múltiples territorios, la presencia de dilatación del ventrículo izquierda transitoria relacionado con isquemia y el compromiso en la función ventricular también me aportan indicadores de pronóstico adverso. Los pacientes con déficit de perfusión reversible mayor de 10% también me identifican un subgrupo de alto riesgo en el que debo considerar referir a arteriografía de forma temprana. Esto está basado en múltiples registros que han descrito que la revascularización solo mejora el pronóstico en pacientes de alto riesgo. Una revascularización de rutina en pacientes sin isquemia o con isquemia leve no ha mostrado impactar la mortalidad. Por el contrario, la revascularización podría incrementar la mortalidad en pacientes con isquemia que afecta a menos del 10%. Veamos, por ejemplo, en esta figura es claro como una persona con una isquemia de 0% que es llevado a revascularización miocárdica tiene una mortalidad a un año de 6.3% comparado con 0.7% para terapia farmacológica óptima. Pero esta relación cambia de manera significativa a partir de 11%, donde claramente es superior la mortalidad en pacientes en quienes solo se decide terapia médica siendo susceptibles de revascularización y es claramente superior en pacientes con isquemia mayor del 20%. Recordemos, aunque nuevamente ustedes saben más que yo de esto, que se define como isquemia detectada por imagen en las guías un riesgo alto cuando el área de isquemia es mayor de 10% para SPECT, riesgo intermedio, área de isquemia de 1 a 10% y riesgo bajo, ausencia de isquemia. ¿Qué me dicen las guías? Las guías sobre estratificación de riesgo mediante pruebas de isquemia recomiendan la estratificación mediante electrocardiograma de esfuerzo, excepto cuando el paciente tenga limitaciones para el ejercicio, los cambios electrocardiográficos no permiten la evaluación electrocardiográfica, preferiblemente mediante pruebas de estrés con imagen, si la experiencia del centro y la disponibilidad lo permiten. En pacientes con cardiopatía isquémica estable tras un empeoramiento significativo de los síntomas, como este caso. Recomendación clase 1, nivel de evidencia B. Y también recomiendan su realización cuando el resultado de la prueba puede influir en la decisión del tratamiento. Claramente no es pertinente realizar una prueba de estrés cuando yo no tengo considerado hacer algo diferente que modificar el tratamiento farmacológico. Eso sería generarle al paciente un riesgo al llevarlo a una arteriografía con todas las consecuencias que eso puede tener, desviando además el eje de la toma de decisiones. Entonces miren cómo ustedes impactan en lo que yo decido. Si ustedes me dicen a mí que el resultado es negativo, simplemente yo reevalúo el tratamiento farmacológico. Esta paciente no estaba tomando estatina, esta paciente no tenía beta bloqueador. Si la fracción de eyección es normal, pues con mayor razón. Pero si el informe de la prueba es que, como en este caso, la perfusión fue positiva para isquemia 5% en la pared inferior, 15% en la pared anterior y además la FEBI pasó de 50 a 40%, yo puedo decir que la prueba que ustedes me informaron me clasifica a esta paciente como de alto riesgo por la severidad de la isquemia y por el compromiso en la función ventricular y debo considerar llevarla a arteriografía. Bueno, y teniendo en cuenta el resultado de la arteriografía, le pasé una interconsulta hemodinamia y hemodinamia me informa lo siguiente.
Tiene una lesión intrastent en la arteria coronaria derecha de 75%, que explica la isquemia inferior, una lesión en la descendente anterior proximal de 80%, y además se encuentran una lesión de la arteria circunfleja en el tercio medio de 70%. ¿Cambia esto la decisión de llevar al paciente a intervencionismo o no? De considerar si este paciente es candidato a angioplastia o a cirugía. ¿Debo devolverme y ver qué salió la perfusión ya cuando tengo el cateterismo? Pues la respuesta es sí. Hay diversos estudios sobre el manejo de la cardiopatía isquémica estable en pacientes con isquemia demostrada. Los más conocidos de pronto son el ASIP, el SWISS 2, que han mostrado, estos son registros, que han mostrado que la isquemia juega un papel fundamental para determinar el beneficio de la revascularización. No hay ningún estudio ya publicado que muestre que aleatorizar un paciente que tenga isquemia a tratamiento a arteriografía versus no arteriografía sin el paso de tener conocimiento del cateterismo modifique la mortalidad. Pero esta pregunta está en curso de resolverse con el estudio de isquemia. Ya les voy a dar detalles de él. La decisión de referir a un paciente a angiografía e intervencionismo entonces depende primero de la evaluación detallada del riesgo individual de esa persona, el balance riesgo-beneficio, la presencia y la severidad de los síntomas, el contexto clínico, el grado de isquemia y la función ventricular. Por eso es importante el trabajo en equipo como grupo de trabajo en cardiología. Y también, obviamente, tener en cuenta la opinión del paciente. El estudio de isquemia es un estudio que tiene como objetivo establecer la mejor alternativa terapéutica en pacientes con enfermedad isquémica estable. Es un experimento clínico aleatorio patrocinado por el National Heart, Lung and Blood Institute. A la actualidad ha reclutado 5.179 pacientes y está en el proceso de seguimiento. Son pacientes con enfermedad coronaria estable e isquemia moderada severa. Ha incluido más de 300 centros en 40 países y tiene proyectado un seguimiento mediano de 4 años. El estudio aleatorizó a 2 brazos, un brazo invasivo donde estos pacientes con isquemia moderada severa todos son llevados de manera sistemática a arteriografía coronaria y revascularización completa adicional al tratamiento médico óptimo, y el otro brazo va únicamente a terapia médica óptima. El desenlace primario es un compuesto de infarto o muerte cardiovascular y los desenlaces secundarios son severidad de la angina y calidad de vida. ¿Qué dicen las guías sobre nuestra paciente? La paciente tiene un área extensa de isquemia probada mayor de 10% del ventrículo izquierdo. Es una recomendación clase 1 con nivel de evidencia B, revascularizar. Sigo pasando revista y me encuentro con este otro caso. Un señor de 66 años, diabético e hipertenso, con historia de enfermedad coronaria severa. Fue sometido a revascularización miocárdica en el año 2006 y le hicieron angioplastia de la coronaria derecha y la circunfleja por oclusión del puente safeno secuencial en el año 2012. Luego fue llevado en el año 2017 a angioplastia del vaso nativo de la descendente anterior porque se le ocluyó el puente mamario. El señor recibe manejo farmacológico con asa, atorvastatina, carvedilol, titulado, valsartán, amlodipino e ibabradina. Consulta por disnea al subir escaleras y caminar 200 metros desde hace 3 meses. La arteriografía de esta hospitalización muestra enfermedad coronaria ateroesclerótica difusa con malos lechos distales, FEBI de 35%. En la revista me surgen las siguientes preguntas. En el contexto de este paciente, ¿será la disnea un equivalente anginoso o será la disnea secundaria de descompensación de la falla cardíaca? ¿Será que mi paciente se beneficia de la realización de una prueba no invasiva para determinar esta isquemia? ¿O por la presencia de enfermedad coronaria severa con malos lechos distales? Probablemente no. ¿Cambiaría la documentación de isquemia el manejo de este paciente? ¿Qué dicen las guías? Entonces podemos ver que un paciente con enfermedad coronaria significativa, con una isquemia de más de 10% del miocardio, que tenga terapia médica óptima, que obviamente es la primera línea de tratamiento, si es posible revascularizar, debe hacerse.
pero si no, la presencia de isquemia me permite direccionar al paciente a otras opciones para el manejo de angina refractaria, como la contrapulsación externa, por ejemplo. Entonces, veamos que debe considerarse con un nivel de evidencia B, recomendación clase 2A, el uso de contrapulsación externa para aliviar los síntomas de pacientes con angina incapacitante refractaria a terapia médica óptima o revascularización. Entonces, es útil saber si mi paciente tiene isquemia, porque de no serlo, mi conducta es, obviamente también debe ser en este escenario, dar un tratamiento farmacológico óptimo guiado por guías para el manejo de la falla cardíaca, pero también considerar si esta falla necesita escalonar a otras intervenciones, dependiendo del hallazgo, bloqueo de rama izquierda si necesita un cardioresincronizador, por ejemplo. Hay otros escenarios, múltiples escenarios que por razones de tiempo y extensión pues no me puedo detener, pero quiero recordarles la viabilidad. El doctor Gómez el sábado va a hablar sobre este tema. Evaluación preoperatoria en cirugía no cardíaca en situaciones especiales, donde el uso del SPECT también nos marca una conducta. Determinar la respuesta al tratamiento. Evaluación la función ventricular cuando existen dudas para definir si el paciente es candidato a cardiodesfibrilador o resincronizador. Y tamizaje en pacientes asintomáticos de alto riesgo. El estudio Courage, que yo creo que todos los conocemos, que es un estudio muy famoso, que marcó un paradigma muy grande porque nos hizo revivir la importancia de la terapia médica óptima frente a la revascularización de rutina, tiene un subestudio de medicina nuclear que incluyó 314 pacientes a quienes se les había realizado SPECT en reposo y estrés antes del tratamiento y a los 6 a 18 meses luego de la aleatorización. Tuvo como objetivo evaluar la efectividad de la angioplastia para la reducción de la isquemia, además de la terapia médica óptima con el uso del SPECT. ¿Qué encontraron? Que hubo mayor reducción de la isquemia en el grupo de terapia médica óptima más angioplastia, 2.7 versus 1.7%, con una diferencia que fue estadísticamente significativa. También hubo un mayor número de pacientes con reducción significativa de la isquemia, 33 versus 19%, también estadísticamente significativa, especialmente en aquellos con isquemia previa moderada a severa. Los pacientes que mostraron reducción de la isquemia tuvieron un riesgo crudo menor de muerte o infarto. El mensaje de los autores en la conclusión dice que una vez nosotros instauramos un tratamiento, por ejemplo, el manejo farmacológico óptimo en este caso, debemos evaluar qué impacto tiene en el seguimiento. Si ese tratamiento médico óptimo redujo la magnitud de la isquemia, va a reducir la probabilidad de eventos también de nuestro paciente. No es una recomendación avalada por guías de rutina el seguimiento, pero es una indicación pues, que debemos recordar porque puede sernos útil. Estas son las curvas de sobrevida dependiendo de la magnitud de la isquemia. Como vemos que un paciente con más de 10%, pues claramente la curva de Kaplan-Meier muestra un incremento en la mortalidad. Y por último, este artículo que me parece muy interesante, que nos muestra qué hacemos nosotros con esos resultados, porque la teoría es preciosa, pero a veces pedimos exámenes de manera indiscriminada o pedimos los exámenes y peor aún, no los usamos para modificar la conducta, no impactamos. Entonces, este es un estudio publicado en el JACC en 2012, un registro de 1.700 pacientes que evaluó la proporción de angiografías y cambios en medicación 90 días luego de la realización de un estudio de imágenes cardíacas. ¿Qué encontraron? Encontraron que 9% de los pacientes fueron llevados a cateterismo. Hubo un incremento en las tasas de cateterismo en proporción a las anormalidades encontradas en el examen. En el grupo con resultados más severos, 38 a 61% no fueron estudiados con cateterismo. Esto es pues curioso porque uno esperaría que el porcentaje hubiera sido más alto. Y en pacientes con resultado positivo e isquemia severa, fíjense que el tratamiento farmacológico fue aún más llamativo. 20 a 30% no recibían ASA cuando debería ser una proporción casi de 100%, a no ser que tenga contraindicación.
44% no tenían betabloqueadores y 20 a 25% no recibían hipolipemiantes cuando son medicamentos que claramente benefician a un paciente con isquemia documentada. Sin embargo, los pacientes que fueron llevados a SPECT sí se vio que el médico cambiaba de manera más frecuente la conducta. Aquí vemos, por ejemplo, los pacientes, en verde, los pacientes que fueron llevados a angiotomografía, que prácticamente levemente anormal, muchos de ellos fueron llevados a cateterismo contra el resultado del SPECT. Y veamos aquí también remisión posterior a revascularización. Los pacientes que tuvieron un SPECT normal, ninguno fue remitido a revascularización comparado con los pacientes que tenían SPECT anormal. En conclusión, los resultados del SPECT claramente tienen un impacto significativo en la toma de decisiones en cardiología. El SPECT es un método que permite realizar diagnóstico, estratificar el riesgo, dirigir las estrategias terapéuticas y establecer el pronóstico de los pacientes con enfermedad coronaria. Pero para esto es fundamental el trabajo conjunto, en el que la comunicación entre el médico nuclear, el clínico, el hemodinamista y el cirujano cardiovascular permitan tomar decisiones asertivas basadas en una adecuada historia clínica, en los resultados de las pruebas funcionales y en las expectativas de cada paciente y su familia. Muchas gracias.